Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde en este hermoso día que el Señor nos regaló por su misericordia. Y soy tu hermana, soy su amiga Ángela. Voy a estar predicando la palabra del Señor, en el cual el Señor me ha dado una palabra que está en Daniel en este día, Daniel capítulo 5. Así que voy a continuar después con Génesis, pero también tiene mucho que ver, ¿cierto?, con las revelaciones y con los sueños, así como lo estábamos viendo con José, ¿cierto?, en Génesis. Pero en este caso hay que obedecer, así que bueno, el título de hoy se encuentra La Escritura en la pared, y es una palabra, ¿cierto?, muy delicada, es muy importante a la verdad para los hijos de Dios, para el reino de Dios. Así que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde en esta noche. Así que voy a orar para poder comenzar con esta palabra. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, bendito Rey amado, te doy gracias primeramente. Gracias te doy por tu amor, por tu misericordia, Padre, que tú has tenido, Padre, con nosotros, Padre. Tan grande es tu amor y tu misericordia. Por eso te doy gracias, Padre amado. Y en esta hora, Padre, voy a tu presencia y oro primeramente que nada por esta palabra. Oro, Padre, por esta palabra, que tu palabra tiene poder, tu palabra corta las cadenas, tu palabra, Señor amado, es poderosa, es poderosa. Y en esta hora, Señor amado, oro para que tú quites la venda de tus hijos, Padre. Oro, Padre, esto es una palabra de advertencia, bendito Rey amado. Por eso te pido en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, Padre, que sea usted, Padre, teniendo misericordia, Padre, y sean advertidos tus hijos, Padre, así como lo hiciste, Señor, en tus escrituras, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yeshua, Padre, yo te doy gloria, honra y alabanza, porque yo sé que tú no compartes tu gloria con nadie. Que sea usted el que habla a través de mis labios, que sea usted, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que el Señor nos bendiga y que el Señor nos guarde. Amén. Voy a bajarla. Ahí. Ya. La palabra de esta noche entonces se encuentra en Daniel capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y lleva por título La Escritura en la pared. Dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces, ¿qué es lo que aquí nos quiere enseñar la palabra del Señor? Esta palabra es muy delicada, lleva por título La Escritura en la pared. Entonces, aquí el rey Belsasar era uno de los reyes que estaba, ¿cierto?, en este tiempo. El rey Belsasar era hijo del rey Nabucodonosor, y en el cual nos dice aquí la palabra del Señor de que él estaba haciendo un banquete. En ese momento él estaba de fiesta, ¿cierto?, con sus príncipes, dice, con sus miles de príncipes, estaba en una fiesta con sus concubinas y con sus mujeres. Así que, y él entonces dice que cuando estaban todos bebiendo, ¿cierto?, en esta fiesta, aquí nos enseña la palabra, y dice que cuando él todavía tenía el gusto del vino en su boca, él manda a buscar, dice, los servicios de plata, dice que mandó que trajesen los vasos con los que ellos estaban tomando, ¿cierto?, de oro y de plata, que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo aquí Belsasar? Belsasar mandó a buscar, ¿cierto?, estos vasos que eran de oro y de plata, que pertenecían, ¿cierto?, al templo de Yahweh, al templo, ¿cierto?, del Creador, del Altísimo. Entonces, porque su padre había hecho una deportación, ¿cierto?, en Babilonia,
y se habían traído todos los utensilios que estaban ahí en el templo de Jerusalén. Para que usted me entienda, se habían traído de la casa de Dios, de la iglesia, para que usted entienda, se habían traído los utensilios de allá, se habían traído, por ejemplo, para dar un ejemplo para que usted entienda, las copas, por ejemplo, no sé yo, las cosas con que tocaban la música, sacaron todo lo que estaba dentro de la iglesia. Entonces su padre Nabucodonosor se lo había traído hasta acá y se lo habían traído de Jerusalén. Entonces después su hijo Belsasar mandó a buscar estos vasos, estos utensilios que eran de la casa del Señor, ¿cierto? Que eran de allá de Jerusalén. ¿Y por qué? Y los mandó a buscar para que bebiesen ellos en esta fiesta. Pero lo delicado, es cierto, esto era muy malo para los ojos de Dios, a la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros aquí la palabra del Señor nos va a enseñar de que las cosas de Dios son sagradas y las cosas de Dios nosotros no las podemos utilizar para las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque Él estaba sacando algo que era sagrado del templo del Señor y lo iba a usar para esta fiesta que estaba ahí con estas mujeres, ¿cierto? Estaban bebiendo vino con sus concubinas, ¿cierto? Y Él no había tenido respeto, sino que Él dijo, saquemos nomás las cosas, ¿cierto? Que tiene mi padre ahí, las que trajo de la casa del templo de Dios, para usarla en su fiesta. Es como por darle un ejemplo, es como que si usted en estas fiestas patrias llegara y en su casa usted tiene la guitarra con que tocan la alabanza ahí en la iglesia y llegara y sacara esa guitarra y la ocupara para ponerse a cantar cueca, por decirlo, o canciones del mundo. Entonces esto es como por darle ese ejemplo. Pero a la verdad es que esto a los ojos de Dios es gravísimo. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios son de Dios y son sagradas. Nosotros no podemos utilizar los utensilios que son del Padre para las cosas del mundo. Por eso que tienen que tener mucho cuidado, por ejemplo, que usted no puede estar sacando, ¿cierto?, las cosas, los utensilios de Dios para ocuparlos para esta fiesta, por dar un ejemplo, sea el micrófono, sea el parlante, o sea el computador con que usted trabaja y graba quizás estos videos. Las cosas de Dios son de Dios y son sagradas, son destinadas para el Señor. Y esto entonces es lo que el rey Belsasar había hecho en este momento, y él había mandado a buscar, ¿cierto?, los utensilios, los vasos, dice, de oro y de plata, para tomar vino ahí y seguir en esta fiesta. Y veamos lo que le sucedió. Y dice, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos, y el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. O sea que aquí, ¿cierto?, en la palabra del Señor nos muestra aquí en Daniel de que ellos tenían diferentes dioses, tenían todos estos dioses, y más encima había mandado a buscar estos vasos, ¿cierto?, que eran de la casa del Señor para beber y adorar más encima a estos dioses. Nunca se nombra que él estaba adorando al Altísimo, sino que ellos tenían diferentes dioses, Baales, tenían ahí un montón de dioses, porque ellos eran hechiceros y les gustaba todas estas cosas. Dice, y bebieron vino, alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el escalanado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban de una contra otra. Entonces aquí, ¿qué es lo que sucedió? Que él, dice la escritura, la palabra de Yahweh, que él vio solamente una mano, vio una mano y que escribía sobre la pared. Y él en ese mismo instante, ¿cierto?, sintió un temor, un miedo, yo creo, tan grande, porque dice que su rostro se palideció, que sus rodillas se juntaron y comenzaron a temblar sus rodillas, ¿cierto?, porque algo estaba presintiendo que no era bueno, porque imagínese usted que vea una mano ahí de hombre
que está escribiendo ahí en la pared unas palabras, ¿cierto? Algo. Entonces vamos a ver qué es lo que era esto. Dice: entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron, sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey de los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor del reino. Entonces, ¿qué pasó? Que él mandó, ¿cierto? Una vez más nosotros nos damos cuenta en la palabra del Señor que los reyes siempre estaban adorando diferentes dioses y ellos tenían ahí su hechicero, tenían su adivino, tenían estos que practicaban todas estas cosas, ¿cierto? Que además que el Señor aborrecía todo esto, pero ahí en Babilonia, ¿cierto? Ahí donde estaba Belsasar, estaba Daniel. Yo no sé si usted ha escuchado de Daniel, el que también fue echado al pozo de los leones. Daniel estaba aquí en este lugar y Daniel era, él era un hombre muy sabio a los ojos del Señor. El Señor le había dado mucha sabiduría, le había dado ya la interpretación de sueños también, le había dado, ¿cierto?, para descifrar enigmas, ¿cierto? Daniel era un hombre que era lleno del Espíritu de Dios, ¿cierto? Dice la Escritura que Daniel oraba de mañana, a mediodía, de noche, o sea, él estaba todo el día conectado con la presencia del Señor. Daniel tenía mucho, era lleno del Espíritu de Dios. Y Daniel estaba en este lugar, estaba ahí donde vivía, ¿cierto?, Belsasar. Entonces, ¿qué sucede? Que el rey Belsasar manda a llamar a todos estos adivinos, pero ninguno logra descifrar lo que estaba escrito por esta mano en la pared. Más el que había escrito por esta mano en la pared era el Dios Todopoderoso, era Yahweh, era el único rey, el único Dios, el único Dios que hay en esta tierra. Entonces, como nadie pudo descifrar de todos sus hechiceros, sino que mandan a llamar, ¿cierto? Había una persona que le dice que dice aquí, mire, en el versículo 11 dice: en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Ellos le llamaban así porque a la verdad que como ellos adoraban a diferentes dioses, él le llamaba al espíritu de los dioses santos a Daniel, porque él era un hombre, un hijo del Señor. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos y astrólogos, caldeos y adivinos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cierto? Que cuando estaba, ¿cierto?, esta escritura, ¿cierto?, con esta mano que había aparecido ahí, ¿cierto?, nadie pudo descifrar, pero mandan a llamar a Daniel. Mandan a llamar a Daniel en ese momento, ¿cierto? Y dice en el versículo 12, dice: por cuanto fue hallado en él mayor espíritu de ciencia. Mire, así fue hallado Daniel, pero era Daniel porque oraba a Dios y Dios le mostraba las cosas ocultas. Era por eso que Dios le había dado este poder. Dice: por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños. El mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra, le había dado este poder para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo al rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? ¿Por qué? Porque acuérdese que lo que le estaba diciendo yo, que habían hecho allá una deportación en Babilonia, ¿cierto?, a la casa en Jerusalén, y desde allá se habían traído todos estos servicios, el padre de Belsasar, Nabucodonosor. Entonces, de ahí, ¿cierto?, se trajeron, ¿cierto?, a Daniel y a todos sus amigos que estaban en Babilonia, y se habían traído todos estos servicios, todas estas cosas, y también estaba Daniel entre ellos, ¿cierto?, cuando estaba ahí en este lugar.
dice el versículo 18, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Entonces, al padre de Belsasar, ¿cierto? El creador siempre había estado con él y su hijo Belsasar sabía esto. Dice, mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue dispuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Porque el padre de Belsasar, Nabucodonosor, ¿cierto? Se había enorgullecido su corazón, entonces el Señor tuvo que tratar con Nabucodonosor, tuvo que tratar con el rey Nabucodonosor y no lo reconoció al creador de los cielos y de la tierra en ese momento, no lo reconoció cuando ya el Señor había engrandecido al padre de Belsasar, le había dado un reino, le había dado todas esas cosas. Nabucodonosor, el padre de Belsasar, dice en su corazón cuánto había obtenido, y no había reconocido que era el creador el que lo había dado todas estas cosas, no lo había reconocido. Entonces el padre de Belsasar no reconoció al creador de que él era el que le había dado todas las cosas, y el Señor lo deja como un animal. El Señor, ¿cierto?, le cambia la mente al padre de Belsasar, al rey Nabucodonosor, y lo deja como un animal. Dice la palabra que lo deja como un animal por 7 tiempos. Por 7 tiempos estuvo bastante años así el padre de Belsasar, ¿cierto? Porque no reconoció al Señor, que él era el que lo había engrandecido, que él era el que le había dado el reino, que él era, cierto, el que le había dado todas las cosas. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando no reconocemos al Creador, que Él es el que nos ha dado todas las cosas. Él es el que nos ha dado la vida, el trabajo, ¿cierto?, el sustento. El dinero que tú tienes, ¿cierto?, es porque el Señor te ha provisto, porque si tú no tienes salud, tú no tienes vida, tú no puedes salir a trabajar, y Él es el que te da la salud y la vida. Entonces, esto fue lo que le sucedió al rey Nabucodonosor, al padre de Belsasar, ¿cierto?, que no reconoció al Creador como el único Dios, como el único Creador, y el que de Él provenían todas las cosas. Entonces, su hijo Belsasar había visto todo lo que había sucedido con su padre. Había visto cómo Dios lo había dejado como un animal por no reconocerlo, y el Señor lo había dejado como un animal, como ya lo había dicho, y su hijo sabía todo esto, lo que había pasado con su padre. Sabía, y así y todo, llegó y fue a mandar a buscar estas cosas, ¿cierto?, estos servicios, para ocuparlos para su fiesta, para ocuparlos para beber con mujeres, concubinas. Imagínense todo lo que había ahí, y él no tuvo respeto por los servicios del Señor, y esto es gravísimo para el Creador. Por eso que usted tiene que tener mucho cuidado cuando saque las cosas que son del Señor, para que sean para las cosas de este mundo, porque esto no se debe hacer. Así dice la palabra del Señor. Usted no puede ocupar los micrófonos, ni los parlantes, ni nada lo que está destinado para el Señor, para las cosas del mundo. Tenga mucho cuidado, porque mire lo que le sucedió a Belsasar por haber mandado a buscar, ¿cierto?, los servicios que eran del Padre, los servicios que estaban ahí en el templo, los servicios que estaban ahí en Jerusalén, para sacarlo para beber con las concubinas. Mire lo que le sucedió. Dice, mas dijo, y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Aquí está hablando, ¿cierto?, del padre de Belsasar, el rey Nabucodonosor. Entonces Daniel lo confronta a Belsasar y le empieza a decir, ¿cierto?, que él le va a dar la interpretación de la escritura en la pared, pero también lo confronta en ese momento y le empieza a decir que él sabía y que él había visto todo lo que el Señor había tratado con el corazón de su padre Nabucodonosor, y así todo él no tuvo respeto. Y dice, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, porque el Señor lo despojó.
y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene el dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Eso es lo que yo le estaba explicando. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce y de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, y nunca honraste. Y la escritura que trazó es, entonces imagínense, aquí fue delicadísimo, y ahora le da la interpretación de lo que le estaba escrito. Estaba escrito Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación de esto del asunto. Dice, Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. O sea que la interpretación que Daniel le estaba diciendo de que él iba, cierto, que su reino había sido dado fin, cierto, porque había sido pesado en la balanza. ¿Qué nos quiere decir esta palabra del Señor? Nos quiere decir que nosotros, todos nosotros somos pesados en una balanza, somos pesados, y este es el tiempo. El Señor me estaba, a gloria al Santo de Israel, lo estaba diciendo que vamos a ser pesados en una balanza cada uno de nosotros, cada uno por todos nuestros actos, han sido malos, han sido buenos, y Él fue pesado en ese momento ya fue pesado. Imagínense ya hasta cuánto ya le había dado oportunidad el Señor, le había dado vida, y en ese momento ya él, como que se puede decir, rebalsó el vaso y ocupó, cierto, estos servicios que eran de la casa de Yahweh. Entonces va a llegar este momento, y este momento es importantísimo para los hijos de Dios, para los que buscamos del Señor, para los que buscamos de su presencia. Seremos pesados en la balanza seremos pesados, dice la palabra del Señor. Dice, porque todas las cosas que nosotros hacemos, cierto, lo bueno y va subiendo, y lo malo también, y así es como nosotros vamos siendo pesados en balanza. Así que imagínense, dice, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro, y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Sucedió tal cual como Daniel le interpretó la escritura en la pared, que había sido hallado falto y fue cierto, su reino fue cortado. Entonces, así es como en este tiempo van a venir tiempos de... hay un tiempo que viene ahora, cierto, de... ¿cómo me puedo explicar? De que vamos a ser pesados en la balanza, pero es tiempo de pedir perdón al Señor por nuestros errores, por nuestras faltas. Vendrán tiempos de juicio. Así también le sucedió a los hijos de Elí, que se gastaban las ofrendas, ¿cierto? Y traían a mujeres a la puerta del templo. Su padre Elí tampoco los reprendía de estas cosas, y era muy poco los que lo podía reprender, porque tampoco, ¿cierto?, no lo hacía y no lo escuchaban.
pero así es como el Señor también los mató en un puro día a Ofni y a Fitnes, hijos de Elí, que también, ¿cierto?, se gastaron las ofrendas, ¿cierto?, del templo, del pueblo de Israel, pero también ya estaba decretado en ellos este juicio que venía de parte de la mano del Señor, que era cierto, que iban a ser muertos por la mano del Señor. Ya ellos no quisieron entender tampoco, y es que esto es muy delicado, hermanos y amigos míos, jugar con las cosas del Señor, con los servicios del Señor, con los parlantes, con los... ¿cómo se puede decir? Con los micrófonos, con todas las cosas que son del Señor. Por eso que en esta hora pídale perdón al Señor si usted ha hecho estas cosas. Tenga mucho cuidado en estas fiestas con estar sacando las cosas que son del Señor, parlantes, se los vuelvo a repetir, tenga mucho cuidado con qué es lo que está... ¿cierto? Sacando los servicios del Señor. No hay que sacar los servicios del Señor para las cosas del mundo. Así que bueno, esta ha sido la palabra del Señor que nos tenía en esta noche. Así que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te multiplique y que tenga misericordia de todos nosotros y de su pueblo. Voy a orar por esta palabra. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Yeshua, te doy gracias primeramente por poder predicar tu palabra, tu evangelio. Padre, te pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yeshua, que tú tengas, Padre, misericordia de nosotros. Tenga misericordia, Padre, primeramente que nada de mí, de mi familia, si hemos sacado tus cosas, tus servicios para otras cosas que no corresponden. Que tú nos enseñes, Padre, que tú nos des una nueva oportunidad, a mí y a los que están detrás de las pantallas, Padre, para que tú, Señor, tengas misericordia de nosotros y no nos suceda como Belsasar, Padre, que acabó muerto, Padre, que ya se había, cierto, puesto en balanza, cierto, todas sus obras, cierto, Padre, su juicio, había caído, así como los hijos de Elí, Padre, que también gastaron las ofrendas, Padre, de tu casa, gastaron las ofrendas y fueron muertos, Padre, en un puro día, Padre. Por eso en esta hora te pido que tengas misericordia de nosotros, tenga misericordia de tus hijos, Padre, porque tú no puedes ser burlado. Por eso en esta hora oro y clamo por tu misericordia y entrego esta palabra en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor para siempre. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y si estoy con vida y con salud, estaré predicando la palabra del Señor este sábado. Amén y amén.